Además de la fusta con empuñadura roja, Rodolfo había recibido un sello con esta divisa. Amor nel cor, además, un echarpe para hacerse una bufanda y, finalmente, una petaca muy parecida a la del vizconde, que Carlos había recogido hacía tiempo en la carretera y que Emma conservaba. Sin embargo, estos regalos le humillaban. Rechazó varios. Ella insistió, y Rodolfo acabó obedeciendo, encontrándola tiránica y muy dominante. Además, Emma tenía ideas extravagantes. Cuando den las 12 de la noche, decía ella, pensarás en mí. Y si él confesaba que no había pensado, había una serie de reproches, que terminaban siempre por la eterna pregunta. ¿Me quieres? Claro que sí te quiero. Le respondía él. Mucho. Desde luego. ¿No has tenido otros amores, eh? ¿Crees que me has cogido virgen? Exclamaba él riendo. Emma lloraba, y él se esforzaba por consolarla adornando con retruécanos sus protestas amorosas. Oh. Es que te quiero. Replicaba ella, te quiero tanto que no puedo pasar sin ti, ¿lo sabes bien? A veces tengo ganas de volver a verte y todas las cóleras del amor me desgarran. Me pregunto, ¿dónde está? ¿Acaso está hablando con otras mujeres? Ellas le sonríen, él se acerca. Oh, no. ¿Verdad que ninguna te gusta? Las hay más bonitas. Pero yo sé amar mejor. Soy tu esclava y tu concubina. Tú eres mi rey, mi ídolo. Eres bueno. Eres guapo. Eres inteligente. Eres fuerte. Tantas veces le había oído decir estas cosas, que no tenían ninguna novedad para él. Emma se parecía a todas las amantes. Y el encanto de la novedad, cayendo poco a poco como un vestido, dejaba al desnudo la eterna monotonía de la pasión, que tiene siempre las mismas formas y el mismo lenguaje. Aquel hombre con tanta práctica no distinguía la diferencia de los sentimientos bajo la igualdad de las expresiones. Porque labios libertinos o venales le habían murmurado frases semejantes, no creía sino débilmente en el candor de las mismas. Había que rebajar, pensaba él, los discursos exagerados que ocultan afectos mediocres. Como si la plenitud del alma no se desbordara a veces por las metáforas más vacías, puesto que nadie puede jamás dar la exacta medida de sus necesidades, ni de sus conceptos, ni de sus dolores, y la palabra humana es como un caldero cascado en el que tocamos melodías para hacer bailar a los osos, cuando quisiéramos conmover a las estrellas. Pero, con esta superioridad de crítica propia del que en cualquier compromiso se mantiene en reserva, Rodolfo percibió en este amor otros gozos que explotar. Juzgó incómodo todo pudor. La trató sin miramientos. Hizo de ella algo flexible y corrompido. Era una especie de sumisión idiota llena de admiración para él, de voluptuosidades para ella, una placidez que la embotaba, y su alma se hundía en aquella embriaguez y se ahogaba en ella, empequeñecida como el duque de Clarence en su tonel de Malvasía. Solo por el efecto de sus hábitos amorosos, Madame Bovary cambió de conducta. Sus miradas se hicieron más atrevidas, sus conversaciones, más libres. Tuvo incluso la inconveniencia de pasearse con Rodolfo, con un cigarrillo en la boca, como para burlarse del mundo. En fin, los que todavía dudaban ya no dudaron cuando la vieron un día bajar de la golondrina, el talle ceñido por un chaleco, como si fuera un hombre. Y la señora Bovary madre, que después de una espantosa escena con su marido había venido a refugiarse a casa de su hijo, no fue la burguesa menos escandalizada. Muchas otras cosas le escandalizaron. En primer lugar, Carlos no había escuchado sus consejos sobre la prohibición de las novelas. Después, el estilo de la casa le desagradaba. Se permitió hacerle algunas observaciones, y se enfadaron, sobre todo una vez a propósito de Felicidad. La señora Bovary madre, la noche anterior, atravesando el corredor, la había sorprendido en compañía de un hombre de barba oscura, de unos 40 años, y que, al ruido de sus pasos, se había escapado rápidamente de la cocina. Entonces Emma se echó a reír. Pero la buena señora montó en cólera, declarando que, a no ser que se burlasen de las costumbres, debían vigilar las de los criados. ¿De qué mundo es usted?, dijo la nuera, con una mirada tan impertinente que la señora Bovary le preguntó si no defendía su propia causa. Salga de aquí, dijo la joven levantándose de un salto. Emma. Mamá, exclamaba Carlos para reconciliarlas. Pero las dos habían huido exasperadas. Emma pataleaba repitiendo. Ah.
¡Qué modales! ¡Qué aldeana! Carlos corrió hacia su madre. Estaba fuera de sus casillas, y balbuceaba. Es una insolente. Una locada. Quizás peor que eso. Y quería marcharse inmediatamente, si su nuera no venía a presentarle excusas. Carlos se volvió entonces hacia su mujer y la conjuró a que cediera. Se puso de rodillas. Ella acabó respondiendo. Ea. Ya voy. En efecto, tendió la mano a su suegra con una dignidad de marquesa, diciéndole. Dispénseme, señora. Después, vuelta a su habitación, se echó en cama boca abajo, y lloró como una niña, con la cabeza hundida en la almohada. Habían convenido ella y Rodolfo, que en caso de que aconteciese algo extraordinario, ella ataría a la persiana un papelito blanco mojado, para que, si por casualidad él se encontraba en Yonville, acudiera a la callejuela, detrás de la casa. Emma hizo la señal. Llevaba esperando 3/4 de hora, cuando de pronto vio a Rodolfo en la esquina del mercado. Estuvo tentada de abrir la ventana para llamarle, pero él ya había desaparecido. Emma volvió a sumirse en la desesperación. Sin embargo, pronto le pareció que caminaban por la acera. Era él, sin duda. Bajó la escalera, atravesó el patio. Allí, fuera, estaba Rodolfo. Emma se echó en sus brazos. «Ten cuidado», dijo él. «Ah. Si supieras», replicó ella. Y empezó a contarle todo, deprisa, sin orden, exagerando los hechos, inventando varios y prodigando tanto los paréntesis que él no entendía nada. «Vamos. Pobre ángel mío, ánimo, consuélate, paciencia. Pero hace 4 años que aguanto y que sufro, un amor como el nuestro tendrá que confesarse a la faz del cielo. Todos son a torturarme. No aguanto más. Sálvame». Y se apretaba contra Rodolfo. Sus ojos, llenos de lágrimas, resplandecían como luces bajo el agua. Su garganta jadeaba con sollozos entrecortados. Jamás él la había querido tanto. De tal modo que perdió la cabeza y le dijo. «¿Qué hay que hacer? ¿Qué quieres?» «Llévame», exclamó ella. «Ráptame. Oh. Te lo suplico». Y se precipitó sobre su boca, como para arrancarle el consentimiento inesperado que de ella se exhalaba en un beso. «Pero», replicó Rodolfo. «¿Qué? ¿Y tu hija?» Emma reflexionó unos minutos, después contestó. «Nos la llevaremos, ¿qué remedio?» «¿Qué mujer?», dijo él viéndola alejarse, pues acababa de irse por el jardín. La llamaban la señora Bovary. Los días siguientes, se extrañó mucho de la metamorfosis de su nuera. En efecto, Emma se mostró más dócil, e incluso llegó su deferencia hasta pedirle una receta para poner pepinillos en escabeche. Era para engañarlos mejor al uno y a la otra. O bien quería, por una especie de estoicismo voluptuoso, sentir más profundamente la amargura de las cosas que iba a abandonar. Pero no reparaba en ello, al contrario. Vivía como perdida en la degustación anticipada de su felicidad cercana. Era un tema inagotable de charlas con Rodolfo. Se apoyaba en su hombro, murmuraba. Cuando estemos en la diligencia. ¿Piensas en ello? ¿Es posible? Me parece que en el momento en que sienta arrancar el coche, será como si subiéramos en globo, como si nos fuéramos a las nubes. ¿Sabes qué cuento los días? ¿Y tú? Nunca Madame Bovary estuvo tan bella como en esta época. Tenía esa indefinible belleza que resulta de la alegría, del entusiasmo, del éxito, y que no es más que la armonía del temperamento con las circunstancias. Sus ansias, sus penas, la experiencia del placer y sus ilusiones todavía jóvenes, igual que les ocurre a las flores, con el abono, la lluvia, los vientos y el sol, la habían ido desarrollando gradualmente y ella se mostraba, por fin, en la plenitud de su naturaleza. Sus párpados parecían recortados expresamente para sus largas miradas amorosas en las que se perdía la pupila, mientras que un aliento fuerte separaba las finas aletas de su nariz y elevaba la carnosa comisura de sus labios, sombreados a la luz por un leve bozo negro. Dijérase que un artista hábil en corrupciones había dispuesto sobre su nuca la trenzada mata de sus cabellos. Se enroscaban en una masa espesa, descuidadamente, y según los azares del adulterio, que lo soltaba todos los días. Su voz ahora tomaba unas inflexiones más suaves, su talle también. Algo sutil y penetrante se desprendía incluso de sus vestidos y del arco de su pie.
Carlos, como en los primeros tiempos de su matrimonio, la encontraba deliciosa y absolutamente irresistible. Cuando regresaba a medianoche no se atrevía a despertarla. La lamparilla de porcelana proyectaba en el techo un círculo de claridad trémula, y las cortinas de la cunita formaban como una choza blanca que se abombaba en la sombra al lado de la cama. Carlos las miraba. Creía oír la respiración ligera de su hija. Iba a crecer ahora. Cada estación, rápidamente, traería un progreso. Ya la veía volver de la escuela a la caída de la tarde, toda contenta, con su blusita manchada de tinta, y su cestita colgada del brazo. Después habría que ponerle interna, esto costaría mucho. ¿Cómo hacer? Entonces reflexionaba. Pensaba alquilar una pequeña granja en los alrededores y que él mismo vigilaría todas las mañanas al ir a visitar a sus enfermos. Ahorraría lo que le produjera, lo colocaría en la caja de ahorros. Luego compraría acciones, en algún sitio, en cualquiera. Por otra parte, la clientela aumentaría. Contaba con eso, pues quería que Berta fuese bien educada, que tuviese talentos, que aprendiese el piano. Ah. Qué bonita sería, más adelante, a los 15 años, cuando, pareciéndose a su madre, llevase como ella, en verano, grandes sombreros de paja. Las tomarían de lejos por dos hermanas. Ya la imaginaba trabajando de noche al lado de ellos, bajo la luz de la lámpara. Le bordaría unas pantuflas. Se ocuparía de la casa. La llenaría toda con su gracia y su alegría. Por fin, pensarían en casarla. Le buscarían un buen chico que tuviese una situación sólida. La haría feliz. Esto duraría siempre. Emma no dormía, parecía estar dormida. Y mientras que él se amodorraba a su lado, ella se despertaba con otros sueños. Al galope de 4 caballos, era transportada desde hacía 8 días hacia un país nuevo, de donde no volverían más. Caminaban, con los brazos entrelazados, sin hablar. A menudo, desde lo alto de una montaña, divisaba de pronto una ciudad espléndida con cúpulas, puentes, barcos, bosques de limoneros y catedrales de mármol blanco, cuyos campanarios agudos albergaban nidos de cigüeñas. Caminaban al paso, a causa de las grandes losas, y había en el suelo ramos de flores que les ofrecían mujeres vestidas con corpiño rojo. El tañido de las campanas y los relinchos de los mulos se confundían con el murmullo de las guitarras y el ruido de las fuentes, cuyo vapor ascendente refrescaba pilas de frutas, dispuestas en pirámide al pie de las estatuas pálidas, que sonreían bajo los surtidores de agua. Y después, una tarde, llegaban a un pueblo de pescadores, donde se secaban al aire redes oscuras tendidas a lo largo del acantilado y de las chabolas. Allí es donde se quedarían a vivir. Habitarían una casa baja, de tejado plano, a la sombra de una palmera, en el fondo de un golfo, a orilla del mar. Se pasearían en góndola, se columpiarían en hamaca. Y su existencia sería fácil y holgada como sus vestidos de seda, toda cálida y estrellada como las noches suaves que contemplarían. En este tiempo, en la inmensidad de este porvenir que ella se hacía representar, nada de particular surgía. Los días, todos magníficos, se parecían como olas. Y aquello se columpiaba en el horizonte, infinito, armonioso, azulado e inundado de sol. Pero la niña empezaba a toser en la cuna, o bien bobar y roncaba más fuerte, y Emma no conciliaba el sueño hasta la madrugada, cuando el alba blanqueaba las baldosas y ya el pequeño Justino, en la plaza, abría los postigos de la farmacia. Emma había llamado al señor Leureux y le había dicho: necesitaría un abrigo, un gran abrigo, de cuello largo, forrado. ¿Se va de viaje?, le preguntó él. No. Pero, no importa, cuento con usted, ¿verdad? Y rápidamente. Él asintió. Necesitaría, además, replicó ella, un arca, no demasiado pesada, cómoda. Sí, ya entiendo, de 92 centímetros aproximadamente por 50, como las hacen ahora. Y un bolso de viaje. Decididamente, pensó Leureux, aquí hay gato encerrado. Y tenga esto, dijo la señora Bovary sacando su reloj del cinturón, tome esto. Se cobrará de ahí. Pero el comerciante exclamó que de ninguna manera se conocían. ¿Acaso podía dudar de ella? ¡Qué chiquillada! Ella insistió para que al menos se quedase con la cadena, y ya Leureux la había metido en su bolsillo y se marchaba, cuando Emma volvió a llamarle. Déjelo todo en su casa.
En cuanto al abrigo, ella pareció reflexionar, no lo traiga tampoco. Solamente me dará la dirección del sastre y le dirá que me lo tenga preparado. Era el mes siguiente cuando iban a fugarse. Ella saldría de Yonville como para ir a hacer compras a Rouen. Rodolfo habría reservado las plazas, tomado los pasaportes e incluso escrito a París, a fin de contar con la diligencia completa hasta Marsella, donde comprarían una calesa, y, de allí, continuarían sin parar camino de Génova. Ella se preocuparía de enviar a casa de Leureux el equipaje, que sería llevado directamente a la golondrina, de manera que así no sospechara nadie. Y, a todo esto, nunca se hablaba de la niña. Rodolfo evitaba hablar de ella. Quizás ella misma ya no pensaba en esto. Rodolfo quiso tener 2 semanas más por delante para terminar algunos preparativos. Después, al cabo de 8 días, pidió otros 15. Después dijo que estaba enfermo. Luego hizo un viaje. Pasó el mes de agosto, y después de todos estos aplazamientos, decidieron que sería irrevocablemente el 4 de septiembre, un lunes. Por fin llegó el sábado, la antevíspera. Aquella noche Rodolfo vino más temprano que de costumbre. ¿Todo está preparado?, le preguntó ella. Sí. Entonces dieron la vuelta a un arriate y fueron a sentarse cerca del terraplén, en la tapia. ¿Estás triste?, dijo Emma. No, ¿por qué? Y entre tanto él la miraba de un modo especial, con ternura. ¿Es por marcharte?, replicó ella, ¿por dejar tus amistades, tu vida? Ah. Ya comprendo, pero yo no tengo a nadie en el mundo. Tú lo eres todo para mí. Por eso yo seré toda para ti, seré para ti tu familia, tu patria. Te cuidaré, te amaré. Eres un encanto, le dijo él estrechándola entre sus brazos. ¿Verdad?, dijo ella con una risa voluptuosa. ¿Me quieres? Júralo. Que sí te quiero. Que sí lo quiero. Si es que te adoro, amor mío. La luna, toda redonda y color de púrpura, asomaba a ras del suelo, al fondo de la pradera. Subía rápida entre las ramas de los álamos, que la ocultaban de vez en cuando, como una cortina negra, agujereada. Después apareció, resplandeciente de blancura, en el cielo limpio que alumbraba. Y entonces, reduciendo su marcha, dejó caer sobre el río una gran mancha, que formaba infinidad de estrellas. Y este brillo plateado parecía retorcerse hasta el fondo, a la manera de una serpiente sin cabeza cubierta de escamas luminosas. Aquello se parecía también a algún monstruoso candelabro, a lo largo del cual chorreaban gotas de diamante en fusión. En torno a ellos se extendía la noche suave. Unas capas de sombra llenaban los follajes. Emma, con los ojos medio cerrados, aspiraba con grandes suspiros el viento fresco que soplaba. No se hablaban, de absortos que estaban por el ensueño que les dominaba. La ternura de otros tiempos les volvía a la memoria, abundante y silenciosa como el río que corría, con tanta suavidad como la que traía del jardín el perfume de las celindas, y proyectaba en su recuerdo sombras más desmesuradas y melancólicas que las de los sauces inmóviles que se inclinaban sobre la hierba.